Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy, amigos, nos sumergimos en las profundidades de un tema que ha agitado el mundo del entretenimiento, ha encendido foros y redes sociales, y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. El supuesto escándalo entre The Method Demir y Can Yaman. Sí, prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles, desde el comienzo hasta el punto álgido, y analizar lo que realmente pudo haber sucedido entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Antes de zambullirnos en el chisme, quiero agradecerles por estar aquí y pedirles un favor, uno enorme. Si son nuevos por aquí o aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo más reciente del mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto, las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, arrancamos con el tema del momento. The Method Demir y Can Yaman, dos nombres que por sí solos evocan imágenes de talento, belleza y sobre todo, una química que traspasa la pantalla. Ambos son actores talentosísimos, con legiones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando dos estrellas de esta magnitud, con personalidades tan fuertes y bajo el constante escrutinio público, comparten el mismo espacio de trabajo? A veces la magia se mezcla con la tormenta, y eso, amigos, es precisamente lo que parece haber ocurrido. Todo comenzó, como muchos de ustedes sabrán, con la exitosa telenovela Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. Esta comedia romántica, llena de encanto y situaciones divertidas, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. En la serie, Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, dos personajes que, desde el primer momento, experimentaron una atracción palpable y un amor que parecía destinado a perdurar. La química entre ellos era innegable, la tensión sexual era evidente y la conexión era algo que los espectadores podían sentir y vivir a través de la pantalla. Esa conexión, esa chispa, naturalmente generó especulaciones sobre si la relación iba más allá de la ficción. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, los rumores de un romance entre Demet y Can se propagaron como la pólvora. Fotos de ellos juntos en eventos, vídeos que capturaban momentos cómplices, declaraciones ambiguas y, sobre todo, la constante expectativa de los fans, alimentaron la ilusión de que el amor que veíamos en pantalla se estaba trasladando a la vida real. Las redes sociales explotaban con la esperanza de que Sanem y Can, al igual que sus personajes, también estuvieran destinados a estar juntos. La idea de que la ficción se convirtiera en realidad era el sueño dorado de sus seguidores. Pero y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro, el supuesto romance nunca fue confirmado oficialmente por ninguna de las partes. Y con el paso del tiempo comenzaron a circular rumores mucho más oscuros, rumores que apuntaban a todo menos a una relación idílica y feliz. Empezaron a hablar de discusiones en el set, de un ambiente de trabajo tenso y lleno de conflictos, de celos profesionales y, en definitiva, de una serie de problemas que supuestamente empañaron la experiencia para ambos actores. Parece ser que la idílica imagen de amor que veíamos en la pantalla escondía una realidad mucho más compleja y, en ocasiones, turbulenta. Una de las primeras señales de que algo no andaba bien fueron las constantes y contradictorias declaraciones de ambos actores. Mientras que algunos medios de comunicación y portales de noticias afirmaban que estaban juntos y felices, o que al menos existía una atracción real, Demet y Can se mantuvieron muy cautelosos, evitando confirmar cualquier tipo de relación sentimental. Demet, en particular, siempre se mostró más discreta y reservada, evitando cualquier tipo de declaraciones públicas sobre su vida personal. Can, por otro lado, en algunas ocasiones, parecía insinuar algo con comentarios y gestos que alimentaban la curiosidad, y en otras, negaba rotundamente cualquier tipo de romance. Esta ambigüedad, esta falta de claridad, por supuesto, alimentó aún más la especulación y los rumores. El misterio que rodeaba su relación se convirtió en un imán para los medios y los fans, quienes buscaban desesperadamente una confirmación, una pista, cualquier cosa que les diera una respuesta clara. Luego la situación se complicó aún más con la aparición de testimonios, aunque no confirmados oficialmente, de personas que trabajaron en el set de rodaje. Estos testimonios, filtrados a través de diversos medios y redes sociales, revelaron un lado supuestamente problemático de Can Yaman. Se hablaba de un actor con un carácter difícil, con exigencias fuera de lo común, y con una actitud según algunos, no siempre era la más profesional.
Se mencionaban constantes retrasos en los rodajes, problemas de ego, y una cierta presión sobre Demet para que mantuviera una imagen pública que supuestamente no se correspondía con la realidad. En estas declaraciones se insinuaba que Khan, en ocasiones, podría haber tenido comportamientos poco amables con el equipo de producción y con la propia Demet, lo que generaba un ambiente de trabajo tenso y poco propicio para la creación artística. Sin embargo, y es fundamental destacar esto, también hubo voces que salieron en defensa de Can Yaman. Sus fans, por ejemplo, siempre lo han respaldado incondicionalmente, argumentando que los rumores eran exagerados, que la prensa a menudo buscaba sensacionalismo, y que Can siempre se había comportado de manera profesional y respetuosa en el trabajo. Además, algunos testimonios, aunque menos numerosos, hablaban de un actor apasionado, dedicado a su trabajo con un gran sentido del humor y comprometido con el éxito de la serie. Estas voces en su defensa resaltaban la dedicación de Khan, su profesionalismo y su compromiso con el proyecto, y negaban rotundamente las acusaciones sobre su mal comportamiento y su presunto mal carácter. Esta dualidad, estas versiones contradictorias, solo contribuyeron a aumentar la confusión y a alimentar el debate sobre lo que realmente sucedió en el set de Erkencikus. Pero el punto de inflexión, el momento en que todas las especulaciones alcanzaron su clímax, fue cuando, tras el final de Erkencikus, Demet y Khan dejaron de interactuar públicamente. Ya no se les veía juntos en eventos, no compartían fotos ni mensajes en redes sociales, y la frialdad entre ellos era evidente. La conexión que alguna vez pareció ser innegable, parecía haberse roto de manera abrupta, dejando a los fans con el corazón roto y una pregunta que resonaba en todas partes: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta química tan fuerte, esta conexión palpable, se había desvanecido de esta manera? La ruptura, la distancia, el silencio, solo alimentaron aún más las sospechas y los rumores, y confirmaron la idea de que algo grave había ocurrido entre ellos. La respuesta a esta pregunta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. No existe una única verdad, y es muy probable que cada uno de los involucrados tenga su propia versión de los hechos. Pero basándonos en lo que se sabe, en los rumores, en las declaraciones, en el comportamiento de ambos y en el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos, se pueden sacar algunas conclusiones, aunque sean tentativas. Parece ser que la presión mediática fue un factor muy importante. El éxito arrollador de Erkencikus y la enorme popularidad de Demet y Khan convirtieron sus vidas personales en el centro de atención. La prensa, los medios de comunicación y los fans estaban obsesionados con su relación, deseando ansiosamente una confirmación oficial y cada detalle de sus vidas. Esta presión constante, este escrutinio implacable, a menudo puede ser asfixiante, especialmente para dos personas que se encuentran en la cúspide de su carrera. La necesidad de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans y de navegar por el constante bombardeo mediático, pudo haber generado tensiones y conflictos entre ellos. Además, el hecho de que la relación nunca fuera oficializada, pudo haber generado frustración y dudas, alimentando aún más el interés de los medios y de los fans. Otro factor a tener en cuenta es el carácter y la personalidad de ambos. Demet, conocida por su profesionalismo, su discreción y su capacidad para mantener su vida personal separada de su trabajo, probablemente no se sintió cómoda con la excesiva atención mediática y con la imagen que se proyectaba de ella. Su personalidad reservada y su deseo de preservar su intimidad pudieron haber chocado con la necesidad de los medios y los fans de tener acceso a su vida personal. Khan, por otro lado, con una personalidad más extrovertida y, según algunos, con un ego más pronunciado, pudo haber tenido dificultades para lidiar con la situación, o al menos, para manejarla de la misma manera que Demet. Sus diferentes personalidades, sus diferentes formas de afrontar la fama, la atención mediática y las expectativas del público, pudieron haber generado roces y conflictos entre ellos. Las diferencias en sus personalidades, en sus expectativas, en su forma de afrontar la fama y en la manera en que percibían la relación, pudieron haber sido un factor clave en la ruptura. Sumado a esto, el ambiente de trabajo en el set, con las tensiones, los celos profesionales y las posibles discusiones, pudo haber contribuido a deteriorar la relación. La presión de mantener la imagen de una pareja ideal, las rivalidades entre los miembros del equipo y la dificultad de separar la ficción de la realidad, pudieron haber creado un ambiente propicio para los conflictos. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando proyectos en Italia, España y otros países. Su popularidad creció a nivel global, y su carrera experimentó un impulso significativo.
Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras telenovelas muy populares y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Aunque nunca más volvieron a trabajar juntos, la sombra de su relación y el escándalo siempre estuvieron presentes en la memoria de los fans y en el imaginario colectivo. Con el tiempo ambos han sido muy discretos al hablar del tema. Evitan mencionar el nombre del otro en entrevistas, y prefieren no dar detalles sobre lo que pasó. Sin embargo, de vez en cuando se filtran pequeñas indirectas, comentarios sutiles o gestos que sugieren que la relación no terminó de la mejor manera. Estas indirectas, estas omisiones, solo alimentan la curiosidad y la especulación, y mantienen vivo el interés del público en su relación. Recientemente han surgido nuevos rumores sobre un posible reencuentro profesional entre Demet y Can, para un proyecto conjunto, o al menos, la posibilidad de que vuelvan a coincidir en el mismo proyecto. Esto, por supuesto, ha generado una gran expectación entre los fans, que esperan, con ansias, volver a verlos juntos en la pantalla, aunque sea en un contexto diferente. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado, y la posibilidad de que esto suceda sigue siendo incierta. La sola idea de un reencuentro profesional entre ambos actores es suficiente para generar un gran revuelo en las redes sociales y para alimentar la esperanza de los fans. Lo que sí es cierto es que el supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de conversación y debate. La historia de amor que nos enamoró en Erkenci Kuş se convirtió en un drama en la vida real, con todos los ingredientes de una buena telenovela: pasión, celos, fama, presiones externas y un final que hasta el momento sigue siendo un misterio. El misterio, la incertidumbre, la falta de una explicación clara y definitiva, mantienen viva la curiosidad del público y convierten esta historia en un tema de interés constante. Y así, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el supuesto escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de estas estrellas turcas. Hemos repasado la historia de su relación, los rumores, las tensiones, las diferentes versiones de los hechos y los detalles que hasta ahora han sido revelados. Hemos explorado las diferentes facetas de esta historia, intentando analizarla desde diferentes perspectivas y ofreciendo una visión lo más completa posible. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que hubo un romance real entre ellos? ¿Qué opinan sobre los rumores de las discusiones y los problemas en el set? ¿Creen que la presión mediática y las expectativas del público influyeron en la relación? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios, compartir sus teorías y sus perspectivas sobre este tema. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas y compartir sus propias investigaciones y conocimientos. Recuerden que pueden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, el mundo del entretenimiento siempre nos depara nuevas sorpresas y, a veces, dramas tan fascinantes como las propias telenovelas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden dejar sus comentarios.